Bueno, vamos a empezar. Sí, lo había, no lo, no lo había grabado, ¿no? Pero bueno, vamos a poner la ayuda a memoria que tengo yo en el PowerPoint. Y lo que yo te quería decir antes, respecto a la forma que quería empezar hoy y todos los días, que recordar a los compañeros de que los peronistas tenemos un proyecto político y muy claro, eh, y que consiste y que este proyecto político, que consiste en trabajar todos y todas por la felicidad del pueblo, o sea, tener como finalidad suprema eh, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, es todo el proyecto político del peronismo. Pero cuando yo te mencionaba antes la importancia de la organización, es porque Perón eh, tomó siempre a la Argentina, al pueblo argentino, como una sola unidad, como una sola organización. Y toda la propuesta de Perón fue al conjunto del pueblo argentino. Y por eso el peronismo es un movimiento nacional y no es un partido. Y lamentablemente, como dice muy bien el compañero Daniel Giacinti, ahora estamos, diríamos, atrapados en la partidocracia neoliberal y nos hemos olvidado del movimiento revolucionario que es el peronismo, porque vamos a analizar seguidamente el esquema de la doctrina peronista o el esquema, o sea, la primera explicación de esta definición que yo compartí recién con ustedes, ¿eh? Definición que es el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal. No hay que olvidar nunca. El segundo plan quinquenal fue la explicitación práctica de esta definición, según la cual la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, la finalidad de la organización nacional debería ser para Perón alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y es lo que vamos a tratar de ampliar un poquito más hoy, en lo que es el esquema de la doctrina peronista, recordando que este es el proyecto político del peronismo, o sea, lo que deberíamos discutir, no deberíamos para Perón discutir sobre personas, ni compañeros, si Juan, si Pedro, si Andrés o Jacinta o María, deberíamos discutir esto, qué significa esto y cómo hacemos para realizarlo, porque además vamos a ver que es una propuesta realmente revolucionaria. Y vamos a ver entonces, esto ya lo vimos, vamos a ver el desarrollo el, del esquema de la doctrina peronista, que es más o menos lo que una primera aproximación a una explicación de la doctrina peronista, mejor dicho, de la definición de doctrina peronista, que es, por otro lado, nuestro proyecto político, ¿no? Entonces, la doctrina peronista o justicialismo tiene dos objetivos, según este esquema. El primero, lograr la unidad nacional. ¿Por qué el primero es lograr la unidad nacional? Porque la doctrina, si la tomamos, si tomamos al pueblo argentino como una sola unidad, como una sola organización, la finalidad primera de la doctrina es que todas y todos los argentinos, si los peronistas hiciéramos las cosas como deberíamos hacerlas,
todos los argentinos deberían conocer esta doctrina y debería ser el instrumento de unidad de concepción que llama Perón. O sea, el instrumento según el cual todos, libre y voluntariamente, trabajaríamos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y si todos estamos convencidos de que eso es bueno y valioso y lo compartimos, eso nos da unidad en las ideas, unidad en la doctrina, unidad en la finalidad, unidad en el objetivo. O sea, suponiendo que en el caso mío, que yo vivo acá en Capital, en San Telmo, suponiendo de que lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria sea ir a La Plata, yo siempre pongo ese ejemplo, lo, significa que el conjunto del pueblo argentino que conozca y esté de acuerdo con esto, iría a La Plata y entonces estaríamos todos unidos detrás del mismo proyecto. El problema es que esto lo tenemos absolutamente olvidado y nos hemos olvidado también del capítulo segundo de Conducción Política, en la que Perón nos recuerda que debemos reemplazar a nuestras opiniones personales, reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupo por esta doctrina. Pero no por esta razón, porque si no hacemos eso, cada uno hace lo que se le canta la gana y en vez de ir todos a La Plata, uno quiere ir a Posadas, el otro quiere ir a Jujuy, el otro quiere ir a Tierra del Fuego y no nos encontramos nunca, como nos está pasando ahora. Hablando de Perón y de su grandeza y de su capacidad intelectual, yo creo que Perón es lo decía el otro día en un reportaje que me hizo un compañero de Formosa, para mí Perón ha sido uno de los intelectuales más prominentes que hemos tenido en la historia nacional. O sea, el entender a la comunidad nacional como una unidad, ¿no? Y por último, o sea, y ese sería el objetivo inmediato de la doctrina, o sea, lograr unidad, pero no por imposición, sino por persuasión. ¿Qué finalidad mejor podemos tener los hombres y mujeres de Argentina que trabajar por nosotros mismos, por nuestra felicidad y nuestra grandeza? O sea, el objetivo último de esa unidad nacional sería alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Después, ahora ya empezamos a explicar el sentido de esa definición. ¿A quién está dirigida ese proyecto político? A ganar plata y hacer negocios como nos acostumbraron desde el PRO y compañía y ahora en forma más intensa, o sea, hacer política para hacer negocios para los amigos y para ganar plata y robar lo más posible en el menor tiempo posible, o para el hombre, para la mujer, para el ser humano, para el pueblo. En el peronismo, todo lo que hacemos y todo lo que toda la propuesta es para el hombre, para la mujer, para el ser humano, que para nosotros es una dignidad. Y ese es el principio fundamental filosófico del peronismo, que significa que el hombre, la mujer, el ser humano, para nosotros debería ser el principio y fin en sí mismo. ¿Por qué? O sea, deberíamos tener en cuenta al hombre, a la mujer, al ser humano. Todo lo que hagamos debería ser para el hombre, la mujer y el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer y el ser humano por sí mismo tiene valores individuales.
por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser hombre o mujer. Además, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social. No es como lo que dicen ahora algunos por ahí, yo me arreglo solo, yo vivo solo, a mí no me importa nada, yo trabajo y a mí no necesito nada, eso es mentira. El hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, o sea, tenemos valores sociales, no vivimos en una isla aislados, solos, vivimos en una comunidad y por eso cuando me decía recién que estaban estudiando la comunidad organizada, es el fin, el lugar a donde queremos llegar. Y todo esto que estamos analizando, viendo, es para llegar a esa comunidad organizada que nos propone Perón como ideología, diríamos. Esto es la doctrina y la comunidad organizada sería nuestra ideología, nuestro ideal a lograr, ¿no? Que es otro tema a desarrollar, lo vamos a hacer en otro momento. O sea, el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social y además el hombre, la mujer, el ser humano, para nosotros tiene valores espirituales. O sea, para nosotros el hombre es una armonía de materia y espíritu y deberíamos atender a las dos cosas. No solo deberíamos alimentar el cuerpo, sino también el espíritu a través de la cultura, la formación, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que Perón, a medida que vayan estudiando todo el plan de la Escuela Superior Peronista, para Perón el tema de los valores espirituales eran fundamentales. Y además, me olvidé de recordarles, por lo menos porque creo que se lo dije los otros días. La diferencia entre doctrina e ideología, la ideología son ideas generales nada más, orientativas. En cambio, la doctrina tiene principios que son ideas generales de orientación. La doctrina tiene teoría, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, de explicar los elementos, o sea, la forma y manera de explicar los principios, porque esto de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, la justicia social, la independencia económica, son principios generales. Si yo salgo afuera y digo hoy que vengo a trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, se me ríen. Se ríen porque nadie habló de esto. Y entonces tengo que explicarlo. Esa es la teoría, que es lo que yo estoy ahora humildemente tratando de hacer con ustedes en lo más elemental, diríamos. Estoy tratando de explicitar o explicar el sentido del hombre, de la mujer, del ser humano, que es para el peronismo, y que en el plan de la Escuela Superior Peronista está desarrollada en el libro Filosofía Peronista. La justicia social, la explicitación o explicación de la justicia social, está en el plan de la Escuela Superior Peronista en la materia sociología peronista. Entonces, la justicia social para el peronismo es el principio fundamental sociológico en la parte teórica, diríamos, como explicitación o explicación de la justicia social. ¿Y qué implica esta justicia social para Perón? Primero, miren ustedes, no son locuras mías lo que estoy tratando de inculcar en la mayor cantidad posible de compañeros. Lo primero que implica la justicia social es elevar la cultura social del pueblo, o sea, la sociología de la cultura. ¿Y qué implica elevar la cultura social? Implica lo que en el capítulo 3 de Sociología Peronista se habla como se
nombra como evolución social hacia la comunidad organizada peronista, casualmente. Y yo les voy a mencionar simplemente para que ustedes, después si tienen ganas, en mi página web, escuelasuperiorperonista.com, vayan al capítulo 3 de Sociología y se encuentren con esto. La revolución peronista no es un partidito nuestro, es un movimiento revolucionario, porque si hacemos esto en la Argentina de hoy es una revolución. Estos quieren hacer una revolución para destruir todo, nosotros para construir. La revolución peronista cambia el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina e inicia la marcha hacia la conformación de la comunidad organizada a través de la conquista sucesiva de 4 etapas. La primera etapa, la cultura social. La segunda etapa, la conciencia social. La tercera etapa, la solidaridad social. Y la última etapa, la unidad nacional, que es lo que... No puedo desarrollar todo esto porque me llevaría todo el encuentro, pero se lo menciono para que ustedes desarrollen este tema de que la justicia social implica en primera instancia el alimento del alma, no solo el alimento del cuerpo, el alimento del alma, elevar la cultura social del pueblo, porque sin eso no podemos hacer ninguna revolución. Lo que Perón llamaba la preparación humana de la revolución. La segunda función de la justicia social es dignificar el trabajo. Dignificar el trabajo del trabajador, por supuesto. O sea, la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo, del Estado. Y por último, humanizar el capital, o sea, la sociología económica que implica humanizar el capital entendida como desterrar para siempre la explotación del hombre por el hombre. ¿Podemos tener objetivos más elevados que esto? Yo creo que no. Y nuestros enemigos que existen y son muy poderosos, nuestros enemigos que existen y son muy poderosos, saben muy bien todo esto. Y por eso ocultan sistemáticamente nuestro pensamiento y por eso han logrado, ¿cómo les puedo decir?, ocultar sistemáticamente el pensamiento de Perón. Y a veces por culpa nuestra y también de nuestros dirigentes. Les insisto, si tienen alguna pregunta, alguna idea, alguna reflexión o algo, párenme y seguimos. Cuando hablamos en la definición de doctrina peronista que la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria se consigue mediante la independencia económica, estamos hablando del principio fundamental económico. ¿Qué implica la independencia económica? En primera instancia, recuperar el patrimonio nacional. ¿Cuál es el patrimonio? Lo que nos robaron permanentemente al conjunto del pueblo. ¿Qué es lo que nuestras empresas, ferrocarriles, el transporte, el litio, etcétera, etcétera, etcétera? Todos los instrumentos, la luz, antes era todo, claro, dicen que no puede ser del Estado y que hay que privatizarlo. Entonces, tenemos que entender muy bien que cuando nuestros gobiernos no tienen la preocupación de que las cosas sean del Estado por el Estado mismo, porque cuando la luz es del Estado, es para el conjunto del pueblo y entonces el precio tiene que ser acorde a las necesidades del pueblo. Y si es de una empresa particular, le importa 3 bledos si tenés luz o no tenés luz, y si
te aumentan la luz si la podés pagar o no la podés pagar, como está pasando ahora, lamentablemente. Si el petróleo YPF es nuestra, como se recuperó, es para que la nafta, o sea, ¿cómo se dice? El transporte pueda ser más barato y podamos desarrollarnos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Si es privado como es ahora, recién estaba leyendo de que los privados, si las cosas son privadas, va a haber competencia. Y estaba leyendo un flyer de esos que aparecen ahora. Y dicen, son 4 las empresas petroleras en Argentina. Todas aumentaron al mismo tiempo y al mismo precio. Mirá qué competencia que tiene. En cambio, si fuera manejada por el pueblo a través de sus gobernantes, sería utilizado en beneficio del pueblo. O sea que la independencia económica, la primera tarea es recuperar lo que es del pueblo, como hizo Perón. Cuando Perón asumió era todo de los ingleses, como ahora es casi todo de las empresas multinacionales. Miren si tenemos que hacer una revolución. La segunda tarea de la independencia, además, si no hacemos la independencia económica, no va a haber nunca justicia social, porque lo que primero quiso Perón en el 45, la primera tarea que se propuso fue la justicia social. Él decía que la gente pueda ser un poco más feliz. Pero si todos los medios, todos los ferrocarriles, el transporte, el Banco Central, todo estaba en manos de los ingleses. Se dio cuenta de que sin independencia económica, imposible que haya justicia social. Por eso declaró la independencia económica en 1947 y revolucionó al país y le dio al país y al pueblo lo que el pueblo se merecía y necesitaba. La segunda tarea de la independencia económica es reactivar la economía, o como dice Perón, trabajar, trabajar y trabajar, producir, producir y producir. Poner el capital al servicio de la economía, no al servicio de los bancos. Y por último, la justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social, en función de las necesidades del pueblo, no de las necesidades y la codicia de las grandes corporaciones, como nos está pasando hoy. Y por último, la explicación o justificación de la soberanía política es el principio fundamental político, que para el peronismo implica primero respetar la soberanía de los ciudadanos. ¿Qué significa? Los derechos que nos corresponden, los derechos de los ciudadanos, los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden, derecho a salud, trabajo, educación, vivienda. Para eso tenemos un gobierno y un Estado. Deberíamos tener para eso, no para que lo destruya como ahora se pretende. La segunda función de la soberanía política es respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, que ahora también se la quieren llevar por delante. Y por último, la soberanía política implica respetar la soberanía de la nación, que también se la están llevando por delante. O sea, la libre determinación de los pueblos. Esta es más o menos el desarrollo de todo esto. Yo lo hice en el último de los libros de mi colección, Aportes al Plan de la Escuela Superior Peronista, que le puse Esquema General de la Doctrina Peronista. Y desarrollé, buscando en todos los, en filosofía peronista, en sociología, en economía y en política peronista, y en otros textos que yo fui encontrando,
fui justificando cada uno de estos temas con textos de Perón y justificaciones teóricas de otros ámbitos, que si quieren desarrollar esto que hoy estuve compartiendo con ustedes, lo pueden hacer. Por último, la definición de doctrina peronista termina diciendo que todo esto lo deberíamos hacer armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. ¿Qué significa esto? Yo lo entiendo, no soy yo, es Perón, lo entiende como la armonía en todo. La armonía en todo, que por otro lado es la tercera posición, que no significa no tomar partido, sino la armonía en todo, la armonía como actitud permanente. Y yo fui sacando de distintos textos la armonía, o sea, la tercera posición no es solo internacional. Y en esto también yo traté de justificarlo con textos de Perón. Yo encontré una tercera posición filosófica, según la cual para el peronismo no tenemos que tener en cuenta ni el idealismo ni el materialismo, sino un realismo. El peronismo, o sea, para el peronismo la única verdad es la realidad, no la fantasía ni las ideas de Juan, de Pedro, la realidad. O sea, la armonía entre los opuestos, dice el general, fuga de la instabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. Es una teoría, la teoría de la armonía. Yo vi también una tercera posición antropológica, que ya la compartimos hace un rato. No solo materia, el hombre no es solo materia ni solo espíritu, es armonía de materia y espíritu. Nosotros no somos solo materia ni solo espíritu, somos armonía de materia y espíritu. La tercera posición sociológica. No existe el individuo solo ni la sociedad sola. Debería haber una armonía de personalidad y de sociabilidad. La tercera posición económica en el peronismo. Ni economía libre, como nos quieren vender ahora, ni del liberalismo y de estos libertarios, ni economía dirigida exclusivamente como fue, por ejemplo, en el comunismo en un determinado momento. O no solo en el comunismo, sino en lo que en el primer peronismo se llamaban los colectivismos, que para el peronismo eran colectivismos, o sea, los que le daban especial importancia y exclusiva importancia a la comunidad o al Estado, mejor dicho, que eran el fascismo, el nazismo y el comunismo. Entonces, ni economía libre ni economía dirigida, sino economía social. La tercera posición sindical, haciendo referencia al Estado. Ni prescindencia fría del Estado, ni intervención opresora del Estado. Colaboración armónica del Estado con el pueblo. La tercera posición política nacional, ni Estado liberal ni Estado totalitario, como quieren poner ahora. Comunidad organizada, por eso te decía, Lala, que este es el ideal, diríamos, al que deberíamos, o sea, para lograr esta comunidad organizada es que hacemos todo esta forma, compartimos estas ideas de Perón para poder llegar a la comunidad organizada. Ahí está. La tercera posición política internacional. O sea, la tercera posición política nacional, ni Estado liberal ni Estado totalitario. Comunidad organizada.
participación del pueblo en todo. Ya vamos a ver en las verdades. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, no lo que quiere el fondo, ni las corporaciones, etcétera, etcétera. La tercera posición política internacional. Abandono de ideologías antagónicas. El hombre sobre los sistemas y las ideologías. La soberanía de las naciones al servicio de la humanidad, no al servicio de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de ninguna corporación. Al servicio de la humanidad. Debería haber una armonía, como pareciera que los BRICS están proponiendo, una colaboración internacional para el desarrollo mutuo, para el desarrollo mutuo. Y esto es más o menos llamémosle así, la teoría, no es la teoría. La teoría son los libros de filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronista, que nos ayudan a entender la definición de doctrina peronista o justicialismo, que es el proyecto político del peronismo. Y las 20 verdades son una forma y manera de decir esto mismo de otra manera. Y las 20 verdades Perón las compartió con el pueblo en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 50. Y miren lo que les dijo a la gente antes de empezar a enumerarlo. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. ¿Por qué dice justicialismo peronista? Porque el justicialismo es la doctrina peronista. Y el peronismo fue la primera realización de la doctrina peronista o justicialismo. Eso lo explica muy bien el 1 de diciembre del 52 al presentar el segundo plan quinquenal. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón. Tarea pendiente, por lo menos para mí. Para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, como es el peronismo. Mensaje de amor y de justicia por todas partes. Porque para Perón lo único que construye es el amor. Y su consecuencia en lo personal, que es la lealtad, y su consecuencia en lo social, que es la solidaridad, y su consecuencia, cuando la solidaridad es nacional, llegamos a la unidad nacional. Para que honrada y lealmente las practiquemos. O sea, repito, he querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes. Amor y justicia, no odio y venganza, amor y justicia. Para que honrada y lealmente las practiquemos, para que vivamos felices según ellas y también para que muramos felices en su defensa si fuera necesario. Para que muramos felices en su defensa, como murieron tantísimos compañeros y compañeras en defensa de estas verdades. Y en una revista que apareció, creo que aparecieron 2 números nada más, yo tengo solo el primero, una revista que apareció en enero del 55 como revista de doctrina peronista. Ahí hacen un análisis y nos presentan a las 20 verdades separadas en dos temas. Verdades destinadas a orientar la ética peronista, o sea, la conducta nuestra, cómo deberíamos, o sea, son los principios normativos
destinados a regir en la acción del movimiento peronista en general y de cada peronista en particular. O sea, ¿qué conducta deberíamos tener? Entonces, la número 2 dice: el peronismo es esencialmente popular. Hablando de esto, de las 20 verdades, en el libro Doctrina Peronista, que está dentro del plan de la Escuela Superior Peronista, pero que yo hice un trabajo recopilando las, ¿cómo les puedo decir? No sé si les dije que en julio del 51 apareció en la revista Mundo Peronista. Y después, en la revista, lo primero que publicaron fueron las clases de Perón sobre conducción política y las clases de Evita sobre historia del peronismo, que las dictaron ambos en la Escuela Superior Peronista. Bueno, se terminó eso, siguieron con la explicación de las 20 verdades. Y yo escaneé todas esas explicaciones y las volqué al libro Doctrina Peronista, que ustedes pueden ver en la página web escuelasuperiorperonista.com y que también está en la colección de los libros. Entonces, tenemos que, estos compañeros dividen a las 20 verdades en dos tipos. Las destinadas a orientar la ética peronista y las destinadas a justificar la doctrina, como vamos a ver después. El peronismo es esencialmente popular, todo círculo político, compañeros y compañeras, es antipopular y por lo tanto no es peronista. Eso que trabajan para sí o para un grupito no son peronistas, no son ideas mías, como nos está pasando en casi todo el movimiento nacional, en casi todas las organizaciones y en casi todas las provincias del país, y por eso estamos como estamos. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. ¿Por qué es antipopular? Porque el que labura para sí o para un grupito patea a todo el que no labura para él. Entonces no labura para el pueblo, no trabaja para el pueblo, no trabaja para el conjunto. Entonces no es peronista. Y no lo digo yo. La verdad, 4. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: las compañeras y compañeros que trabajan. La verdad, 6. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Compañeros y compañeras, no debería haber nada mejor que otro peronista, si supiéramos todas estas cosas. Después Perón lo amplió cuando vino en el 72. Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Y yo creo que hoy lo deberíamos ampliar también y deberíamos decir que para un latinoamericano no podría haber nada mejor que otro latinoamericano. La verdad número 7. Ningún peronista debe creerse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, compañeros y compañeras, empieza a convertirse en oligarca. Por eso Evita, en Historia del Peronismo, nos dice que la virtud fundamental del peronista es la humildad, trabajar humildemente para el conjunto, aportando todo, como dice Perón, poniendo todos en la bolsa, y que nadie se le ocurra meter la mano en la bolsa para sacar algo para sí o para algún grupito. Lo que está en la bolsa del movimiento nacional debería ser para el conjunto del pueblo. Seguimos con las 20 verdades de orientación ética, o sea, son principios normativos destinados a regir
la acción del movimiento peronista en general y de cada peronista en particular. La verdad número 8. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria. Primero la patria. Después el movimiento y luego los hombres. No primero yo, segundo yo y tercero yo si queda tiempo. La verdad número 9. La política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria. Sin olvidar que la patria somos todos, ¿eh? La patria es el otro, decía Perón y Cristina. La patria somos nosotros. La política no es para nosotros un fin, sino un medio para el bien de los otros, para que es la felicidad de sus hijos y la grandeza de la nación. ¿Verdad? 10. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social, que deberíamos hacer. Acá en San Telmo está llena de gente en situación de calle. La verdad que uno ve cada vez eso y ahora vive jóvenes. La tristeza que da el no poder uno solucionar esos temas ante la injusticia de los dirigentes que tenemos en la ciudad, ¿no? Los dos brazos del peronismo deberían ser la justicia social y la ayuda social para los que están caídos. Con ello damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor, como nos enseñó Evita con tanta grandeza, ¿no? El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. La unidad nacional, la unidad construye, la lucha destruye para Perón. Desea héroes, pero no mártires, poniendo todo lo que podamos y haciendo y defendiendo nuestros derechos todo lo que podamos, pero no queremos mártires, queremos héroes. Y la 13, un gobierno sin doctrina como tuvimos, es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo, como decíamos antes. Y también la otra parte a la que dividieron estos compañeros las verdades del peronismo son las referidas a la doctrina peronista. Y lo explican así. Son principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción, o sea, la unidad en las ideas, lo que yo le decía antes, la finalidad de la doctrina, la unidad en la finalidad, la unidad de concepción de la doctrina peronista como base de concepción de la doctrina nacional que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unión nacional. Una explicación un poco intrincada, pero como para decir todo. Son principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista, la unidad de concepción que nos propone la doctrina peronista, la unidad en las ideas, la unidad en la finalidad, como base de la unidad de concepción de la doctrina nacional, o sea, como propuesta al conjunto del pueblo argentino, para que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unión nacional. Entonces, la verdad número 5 dice que en la nueva Argentina que creó Perón hasta el 55, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y la mujer y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Estos que ahora subieron, parece que el trabajo es una, no sé qué idea tienen, qué cosa va. El trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y la mujer, del hombre y la mujer.
y es un deber. En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños, deberían ser los niños, deberían. Parece que teníamos no sé qué cantidad de niños en la indigencia, en la pobreza. Tenemos que hacer una verdadera revolución, compañeros y compañeras, y para eso tenemos que tener una formación muy acendrada y tenemos que tener dirigentes muy bien formados en todas estas ideas. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, no lo que quiere el fondo, y defiende un solo interés, el del pueblo. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Esto está muy bien explicado en filosofía peronista. La verdad número 15. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad, como dicen en la definición. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía, no al servicio de los poderosos y del Fondo Monetario y de las corporaciones, etc. Y está al servicio del bien social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. La 18. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Miren la revolución que tenemos que hacer para lograr esto, compañeros y compañeras. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Deberíamos tener. Y por último, en esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Pero distingamos bien, una cosa es la masa, como distingue Evita en Historia del Peronismo, la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social, y otra cosa es el pueblo con conciencia social, organización social, unidad y personalidad, como fue el pueblo del 17 de octubre. El pueblo del 17 de octubre hizo lo que hizo, nos dice Perón en Conducción Política, porque estaba enseñado, porque nadie nació sabiendo todas estas cosas, o alguno nació sabiendo todo lo que compartimos hoy. Hay que transmitirlo a los compañeros y compañeras. Y parece que terminamos. Lo dejé mudo, ¿no? Está espectacular, Antonio. Yo me quedaba pensando cómo No, deja bien deja bien las directrices y qué como grande, sí, qué grande soberanía Perón, ¿no? nacional, independencia económica. Qué grande Perón, ¿no? Sí, sí. Y cómo la ausencia del cumplimiento de las verdades nos lleva a donde estamos hoy. Es el Exactamente. paso a paso. Incumplir cada una de ellas justamente es este el resultado. Este es el resultado, ni más ni Pero, menos. Y yo y esa lo único... intencionalidad en romper todo, me parece, esa intencionalidad de quienes están ahora, porque es pura y exclusivamente intencional, es romper con la soberanía nacional, pero romper con la cultura. Hay una cuestión de rompernos culturalmente, ¿sí? Generar esa división es terrible. Claro, La pero antipolítica. porque tenemos enemigos de que nadie habla. Ustedes se creen que detrás de Milei, o sea, que esto lo hizo Milei o lo hizo Sturzenegger. Hay un compañero de Formosa, un tal Alejandro Krivinsky, que si quieren saber quién está detrás de Milei, ahí tiene, yo después les voy a pasar la página de él, tiene un video donde explica quiénes a nivel internacional, quiénes financiaron a Milei, pero lo dijo antes de las PASO, me parece. No, es el poder mundial. Yo Argentina creo que
Sí. Ay, perdón, decilo. Argentina es No, es un... un país muy rico. Tenemos de todo. Y sobre todo lo que se está necesitando a nivel mundial: litio, petróleo, alimentos. Y nosotros tenemos un 40% de pobres. ¿Se dan cuenta cuál es el verdadero problema? Probablemente ahora un 40% de miserables, ¿no? Porque con la devaluación del 50 que hizo Caputo, ¿Te das cuenta? eh, también eso, Una ¿no? De mayor construir como un la gente poco, votó. y de construir un poco todo lo que dicen. Yo pensaba, ibas nombrando las verdades, y yo digo, realmente son los valores de la mayoría de los vecinos con los que contacto. Yo hago muchos viajes todas las semanas y estoy en contacto con mis vecinos de distintos barrios. Y son los valores que tienen ellos. La diferencia es que es tanta la cultura antipolítica que les instauraron que es difícil hablarles de peronismo a muchos de ellos. A muchos no, pero a muchos sí, a los más jóvenes. Entonces, No, quizás pero tendremos que empezar a hablar nuevamente de solidaridad y después llegar a las verdades peronistas cuando ya tienen una idea formada después de varias reuniones, después, porque lo difícil es llegar ahí, ¿entendés? A cerrar en que lo que realmente quieren y siempre añoraron es el peronismo, aunque no lo sepan. a ver, Evita dice en la historia del peronismo que lo decía por lo menos: los éxitos son de Perón, las dificultades son nuestras, los problemas son nuestros. Y yo creo que tiene razón. O sea, el problema es que desde 1955 hasta la fecha no hay una escuela de formación política en el peronismo. Y antes me estaba contando Lula de que en algunos compañeros de ella agarraron un libro de conducción política de comunidad organizada, y como nadie sabía nada, se pusieron a leer comunidad organizada y lo discuten entre los compañeros, y es lo que hay que hacer. Y en el plan de la Escuela Superior Peronista tienen todos los elementos para aprender estas cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, sin transmisión es imposible. O sea, como decías vos, Carito, la gente tiene estos valores, y Perón sacó la doctrina peronista de los valores de nuestro pueblo. No, no lo sacó no es, Perón no nació en Francia, ni vivió en Francia, ni tuvo contacto con el pueblo. Esto lo sacó del pueblo argentino. Ahora hace como 20 años, 30 años que nos vienen diciendo que somos una porquería, que somos una mierda, que lo mejor que... Claro, ahí es esa construcción negativa del propio pueblo, de que Argentina es un país de mierda, de que hacen una construcción. Entonces, yo quizás una discusión muy básica, decirle, pero ¿quién te habló del peronismo? ¿Los medios de comunicación antiperonistas te quieren explicar qué es el peronismo? Es como, ahí está la contradicción. ¿Te está explicando peronismo a alguien que no es? Entonces, obvio que te va a decir que es una porquería. Ni siquiera ellos saben. Entonces, esto Ahora, es, el pero peronismo es lo más, a ver, es este valor popular, y ellos es lo que saben no, lo que es el peronismo, y por eso nos atacan. A lo único que atacan es el peronismo, y a los que de una forma u otra defienden los derechos del pueblo. Analicen y van a ver que es así. Porque ellos saben muy bien que el único proyecto político a nivel mundial que puede contrarrestar al neoliberalismo es el peronismo. Y por eso, y lo que pasa es que nosotros nos hemos dormido, pero demasiados años. Y lo único que pretendo es que ustedes, que son jóvenes, tomen conciencia de esto, ¿eh? Tomen conciencia de esto. Yo ya tengo 80 y moneda, así que todo lo que venga es de regalo. Pero ustedes tienen que realizar toda una vida y sin esto va a seguir peor la cosa, ¿eh? Denle mucha importancia. Yo diría un 80% hoy, y un 20% a pelear, ¿eh? Un 80% a la formación de los compañeros, de ustedes, que por suerte tienen las herramientas. Yo no tuve esa suerte. Yo no me pude formar porque tampoco el plan de la escuela que yo rescaté, tuve que trabajar desde 2011 hasta diciembre de este año para ponerlo completo a disposición de los compañeros.
Yo no sabía ni que existió una escuela superior peronista. Me enteré cuando me jubilé. En el 2011 empecé a escarbar, a hurgar. Lo primero que encontré fue un apunte de organización peronista y empecé a hurgar apuntes de dónde existió una escuela. Ahora ya tienen todo cocinado, como decimos en entrerriano. Hay algo que me El problema anoté es que ahí. nuestros dirigentes no le dan ni 5 de bolilla, no esperen. Ojalá No hay doctrina. tengan algún dirigente ustedes que le dé bolilla a esto. Pero Sí, háganlo que ustedes. falta Háganlo. eso, esa educación que si no la tenemos entre nosotros, que somos pueblo, que nos empezamos a organizar, no está. Hay algo que me anoté de lo que vos decías de la independencia económica. Yo digo, qué loco, ¿no? ¿Quién de los últimos hizo ese pasito, pasito? Y me acordaba del gobierno de Néstor, de recuperar la soberanía económica y la redistribución, que parece una tontería, pero es re importante, la redistribución de la riqueza. ¿Sí? Claro, Dentro de la justicia social, la redistribución de la riqueza, que es algo que no se perdona y constantemente nos quieren sacar, y bueno, claro. Y Y que la además, economía fuera social también, fue Néstor. Que se claro, pague el FMI, que quedemos en cero para poder empezar a construir algo que finalmente, bueno, acá es, estamos, ¿no? es que si no, Pero no sí, se sí, puede. Es que si no ven lo que les pasa ahora, tenemos 2 mangos de superávit, hay que pagarle al fondo. Y además una deuda que nos enchufaron de prepo, que no supimos, ¿cómo se dice? No supimos patear o defendernos porque sabían que Macri iba a perder y que no nos podían seguir afanando, entonces nos enchufaron 54.000 millones de dólares como para que no podamos levantar cabeza ni por 100 años. no, y uno escucha la frase mega canje, vos decís, uff, otra vez. otra vez lo mismo. Pero por eso El riesgo el tema, país. sí, el tema es que para que podamos salir de todo esto necesitamos la participación del pueblo, como hizo Perón. Sin pueblo no hay peronismo. Y para que haya pueblo tiene que haber formación. Tenemos que transmitir a la gente cuál es nuestro proyecto político, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué. Y hay todo un sistema de formación. No es mío. Fíjense en cualquier texto de mi página, no es alguna idea mía como para tratar de contribuir a la comprensión actual del tema, pero todo es de Perón, todo. Y tiene una actualidad, como decía Bólula, de 3.000 años, ¿no? ¿Cómo era que vos tuviste? No, yo lo que decíamos en las lecturas de comunidad organizada es que Perón estaba en el futuro, porque decía, está acá nosotros viendo lo que está pasando ahora, pues decís, lo lees y está actualizado, decís, ¿cómo puede ser? Está pensando en el 2023, viajó en el tiempo. Pero que además Pero era, el problema argentino fue siempre el mismo. O sea, una oligarquía o un conjunto de gente desinformada, o cuando estaba informada, nos enchufaron los milicos. La fuerza, diríamos. O sea, pero no tuvieron que sacar por la fuerza, porque nunca bajó del 60% y a nosotros nos sacaron con elecciones porque olvidamos la formación claro, para elemental. mí Cuando yo les digo que, él tenía un buen análisis, un muy buen análisis de quién era la clase poderosa argentina. Él hacía un excelente análisis de pero quiénes estaban siempre en fue el igual, poder. Lula, siempre Sí, fue igual. O sea, la defensa del pueblo contra la oligarquía que siempre se unió al extranjero para dominar al pueblo. Siempre fue igual, y como ahora, lo estamos sufriendo ahora. Y lo que tenemos que entender es que
sin formación no va a haber liberación, pero no porque se me ocurra a mí, porque es lo que hizo Perón y por otro lado es la lógica absoluta. ¿Cómo podemos hacer un proyecto político nacional sin decirle a nadie lo que queremos hacer? O, como nos pasó con el último gobierno, haciendo lo contrario a lo que decimos. ¿Se entiende? Claro. Ah, Se entiende perfectamente. Para mí es eso, es volver que quien está o sea, a cargo, quien está en el gobierno no puede estar no formado, tiene que estar formado. Y tiene que explicarle al pueblo el paso a paso, no puede quedar. pero Sí. además Perón no solo le explicaba al pueblo, sino que les decía, vengan y acompáñenme en la realización. Si ustedes analizan, yo más o menos me detuve a analizar lo que fue el segundo plan quinquenal. No solo es un mamotreto impresionante, a ver si lo tengo acá, se lo voy a mostrar para que lo vean nomás. Espera. Es un mamotreto de 500 páginas. El segundo plan quinquenal, ¿lo ven ahí, no? Maravilloso. Impresionante. Y la presentación que hizo, los estudios que se hicieron, creo que 100.000 propuestas hubo del pueblo, de los diputados, de los senadores, de las organizaciones económicas, sindicales, etcétera, etcétera. Sí, recibió más de 100.000 cartas. Porque recibió más de 100.000 cartas que están guardadas, esas cartas, están en exhibición. ¿Ah, sí? No, Sí, eso no sabía, pero sí sabía que ¿Dónde? eran más ¿Dónde de están 100. en exhibición? No sé si en el Museo Evita, creo que están en el Museo Evita, Daniel Di Giacinti sabe eso. Ah, no sé. Pero sí, porque el plan quinquenal se hizo en base a esas cartas del pueblo, digamos que en cada lugar le decían. Es más, hay una anécdota de un tipo que escribe una carta desde Tucumán, de una provincia del norte, diciendo que había oro en el territorio, porque el tipo había encontrado oro, y al final no era oro, sino es el oro de los tontos, que es pareció a la baquelita, una cosa por el estilo. Bueno, pero mandó geólogos a estudiar el terreno para ver si realmente había oro. Y contestaba todas las cartas. De todas esas cartas las contestó todas. Por eso el compañero Di Giacinti insiste tanto también en que Perón no solo trabajó y persuadió a los trabajadores, sino que además los invitó siempre a la acción, a que lo acompañen en la realización. Discutía con ellos, como decía Bolula, como discuten los compañeros estudiando comunidad organizada, pero además, si después tienen que hacerlo, bueno, vamos a hacerlo juntos. O sea, con participación del conjunto del pueblo, cosa que ahora pareciera, como dice Daniel, nos hemos enfrascado en la política neoliberal, y nuestros dirigentes parece que le dicen al pueblo, vótenme que yo los voy a ayudar. Y cada uno se queda en su casa y no participa en absolutamente nada, como nos está pasando. Ahora parece... Antonio, sí. Antonio, cuando nosotros nos reunimos con los compañeros, siempre aclaro, antes de cada charla, aclaro de que tengamos en cuenta que somos todos neoliberales, porque estamos enseñados por la escuela, cortados con la tijera neoliberal desde que nacemos hasta hoy en día. Lo que propone Perón en el proyecto argentino, el proyecto nacional, es romper con eso, y es muy difícil porque primero tenemos que romper con eso. Él habla del hombre nuevo, de tomar conciencia. Claro, sí. Es muy difícil tomar conciencia, porque cuando nosotros entramos a cualquier organización, a militar o a donde sea, o a estudiar, inclusive en la universidad, es neoliberal. Y nosotros, para poder escalar en ese ámbito, tenemos que ser neoliberales, sino quedar fuera del sistema. El sistema te empuja. Entonces, es responsabilidad nuestra tratar de salir de ese sistema. Sí, Marcelo, porque la educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria no hay un solo texto de Perón, ni de Evita, ni de nadie. Ni siquiera como bibliografía secundaria o terciaria. Y no se te ocurre. Y en cambio, liberalismo y marxismo no solo está como bibliografía, sino que se estudia
y en profundidad. Y por eso nuestros dirigentes, no digo la mayoría, pero muchos, están formados, como decís vos, exclusivamente en eso. Y no se te ocurra en ninguna universidad, ni menos en la secundaria, hablar de Perón o decir, o querer poner una materia sobre peronismo, cosas por el estilo. Acá en la Universidad de San Martín están dando economía peronista, están dando. Bueno. Nadie se quejó. Porque. No, lo que pasa es que Es la primera, creo que la primera universidad que están. En el conurbano, yo creo que en Avellaneda también ahora están enseñando, pero no hay, por ejemplo, una materia, digo, una carrera que todas sus materias, diríamos, estén enfrascadas, como es el plan de la Escuela Superior Peronista, que a vos te da una idea general y particular de lo que es el peronismo y de lo que debería hacer el peronismo. Porque Ahora después lo comparto al link, porque está todo detallado en la página de la universidad. Se los comparto y bueno, véanlo. No, está bien, sí. O sea, a ver, la excepción confirma la regla en buena hora. Yo no sabía, pero en buena hora, desde ya. Sí, esto creo que fue el año pasado, empezó, creo, sí, en el 2022. Ah, bueno. Eso es genial, porque en el colegio, si bien yo en los años, por ejemplo, en todo lo que es la currícula de geografía y de historia en secundaria, recién en quinto, que los chicos tienen geografía argentina, historia argentina, se ve peronismo, pero se ve los cambios económicos y sociales. Nunca se explica, ¿sí? Más a profundidad cuál fue el plan quinquenal. Y aún así hemos tenido problemas con padres que se han venido a quejar de cómo vamos a explicar nosotros peronismo. Uno dice, señor, es la parte de la historia argentina, es historia argentina. Y usted no estamos dando doctrina peronista, pero uno, viste, es como se pelea con los padres porque te vienen a cuestionar el plan de estudio, que ni siquiera habla a profundidad del peronismo. Pero es que ellos saben muy bien, nuestros enemigos saben muy bien el valor de la comunicación. Y hablar de 20 años de que el peronismo es una porquería y de que son todos chorros y de que, mira si hoy estaba viendo un flyer con los chorros, ¿cómo es? La nafta estaba a 300, con la gente bien, con los no chorros está a 800 hasta ahora, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Los chorros... Hablando de esto, sí, de enemigo pero mucha gente humilde incluso, está convencida de que todos los peronistas son chorros, porque lo convencieron, porque hace 20 años que lo vienen diciendo. Bueno, igual digamos que hace años algunos dirigentes también. Bueno, siempre, pero si es por eso, los del otro lado son... y nadie dice eso, ¿me entendés? O sea, de todas maneras, Antonio, voy al valor de la comunicación, no si tiene razón o no. Sí, pero de todas maneras, compañeros, la única verdad es la realidad. Y la realidad se cae maduro. Ya hay un montón de gente que votó con odio y hoy se está dando cuenta, un poco lo que decía Antonio. Con los chorros estaba mejor, entonces quiere decir que los chorros no eran chorros. Lo que pasa es que también depende de nosotros de encaminar a nuestros propios compañeros cuando dirigen, porque el dirigente está se siente en un sistema piramidal, donde el que está arriba, que es referente, se cree que es el dueño de una empresa. Y los militantes de base son los que tienen que obedecer las órdenes que vienen de arriba. Entonces nos están llevando con ese cuento para adelante. Cuando nosotros damos una opinión, nos cuestionan, dice que vos querés saber más que el referente. Nadie sabe más ni nadie sabe menos. Todos sabemos algo. Entonces, de ese conocimiento general va a salir algo que se va a construir mejor. Pero generalmente el que conduce no lo acepta. O el que manda realmente, porque no conduce. Pero el que manda no lo acepta. Entonces nosotros tenemos que tener esa rebeldía, que inclusive decía Néstor que había que ser rebelde,
que Eva era rebelde, Perón era rebelde, tenemos que tener esa rebeldía y dentro de nuestros ámbitos políticos rebelarnos ante nuestros referentes y decirle no. Porque a mí me cuestionaban, yo milito acá en la Cámpora, o bueno, militaba, estoy medio en un limbo, en la Cámpora de San Isidro. Yo me decían, no, porque acá en la Cámpora hacemos tal cosa. Entonces, cuando yo planteaba algo que a ellos no les gustaba. Entonces yo les decía, bueno, está bien, entonces, ¿qué hago? ¿Yo soy de la Cámpora o no soy de la Cámpora? Si opino, no soy de la Cámpora, y si no opino, sí soy de la Cámpora. No entiendo cómo funciona. Entonces, ahí me ponían un brete, porque los tenía que hacer pensar. Entonces, claro, ¿sos de la Cámpora? Sí, o sos, bueno, yo pongo el ejemplo este porque es lo que yo viví. Pero sos de tal agrupación, sí haces lo que tu referente dice. Entonces, eso no es una agrupación política. Eso es una agrupación, es una agrupación liberal donde funciona como una empresa. Donde es una empresa donde el jefe manda y vos obedeces. Eso tenemos que rebelarnos y decir que no pensamos de esa manera. No es lo que quería Perón para nosotros. Pero ya ves que tenemos un presidente ahora que más o menos piensa así. O sea, claro. es una forma, a ver, hay dos formas de encarar las cosas. Y que es lo que yo trato de transmitir siempre. Perón lo dice en el capítulo 2 de Conducción Política. La tarea fundamental de la ética para Perón es, no digo destruir, pero dominar al egoísmo, o algo así dice. ¿Qué significa eso? Lo dice en el capítulo 2 de Conducción Política. Tenemos que reemplazar nuestras opiniones personales, para hacerlo sencillo, por una doctrina, una causa, un ideal nacional. O sea, tenemos que reemplazar las opiniones personales por una idea que sea de conjunto, que sea aceptada por el conjunto, porque si no, no podemos formar una organización. Y Perón lo que quería era que Argentina, el pueblo argentino, sea una sola organización. Y para que sea una sola organización, todos tienen que conocer la finalidad que se propone, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y tienen que entender de qué se trata, porque si no, no nos van a acompañar. Y si viene cualquier otro y le dice cualquier pavada, se la creen, porque no sabe, nadie nació sabiendo. ¿Qué es lo que nos pasó últimamente? Milei decía que la justicia social era una porquería, un desastre, qué sé yo, y la votaron. Significa que quien lo votó no tenía la menor idea de lo que era la justicia social. Y eso es culpa nuestra, no es culpa de la gente. Por eso yo insisto tanto en que agarremos nosotros el bastón, lo saquemos de la mochila y hagamos todo el esfuerzo que podamos. Y la forma, si pueden comprar los libros, en buena hora. Si no, agarren un solo libro, como decía Lula, pónganse uno a leer lee, en comunidad. Uno lee, los otros escuchan y está muy bueno, ¿sabes qué, Antonio? Tomo algo que decía Marcelo que me parece que está bueno, y la necesidad de reunirnos así, grupal, aunque sea de forma virtual, y leer, ayuda mucho, porque a muchos jóvenes y a mucha gente que nos metimos ahora a militar de vuelta, de golpe nos pasa que uno ve las internas que hay dentro de los partidos y medio que la bajan, ¿sí? No está bueno. Por eso está bueno unirse entre jóvenes a leer peronismo puro sin darle bola a la dirigencia, porque la dirigencia está toda para atrás. Entonces hay que juntarse el pueblo con el pueblo, leamos juntos. Exactamente. Y si viene algún dirigente, buena hora. En buena hora. Canten las burras. Sí, tal cual, tal cual. Y si no, sigan adelante. Hay mucho cacique y poco indio, entonces falta esto, falta que entre el pueblo nos unamos, porque convengamos, hay cosas que como la bajan, y muchísimo, pero es necesario entre nosotros hablar. Pero háganlo como decía Perón, pónganse en el lugar de Perón. Estamos en la misma situación que estaba Perón en el 43. El pueblo me parece que está peor, como decimos en Entre Ríos. Me parece que está peor que en la época de Perón.
estamos más dominados todavía, porque no había Fondo Monetario, y etcétera, etcétera. ¿De qué lugar de Entre Ríos sos, Antonio? De Villa Elisa. Ah, está bien. Departamento. Mi familia viene de Concepción. Concepción de Uruguay. Sí, ahí a 40 kilómetros de Concepción. Estamos ahí cerquita. Sí, me se fue la idea, no sé qué. Bueno, 8:24, ya llevamos. Igual, denle mucha importancia a la formación y háganlo, como Perón nos decía, con los compañeros. Háganlo con los compañeros. Y si tienen libros, mejor para toda la vida, que ahora los pueden comprar, si pueden. Y si no, agarren uno solo y uno lee y los otros escuchan y discuten y lo aprenden. Pero háganlo. Un abrazo a todos. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Gracias, Antonio. Que estén bien, compañeros. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Nos ¿Te vemos. puedes grabar? Y, Sí, está grabado, sí. Otra Después cosa, pásalo. porque me costó escuchar un poco al compa Marce, porque les cuento, yo estoy hipoacústica, uso audífonos y a veces por ahí un poquito más me cuesta escuchar a veces. Bueno, después lo paso. Nada, por eso. ¿Cómo? Gracias. Después paso el video. Un abrazo a